Catequista, no te olvides de suscribirte en nuestra página de YouTube. Entonces, damos la bienvenida al Padre Carlos Vázquez. Padre Carlos, ¿está por allí? Aquí estamos. Bien, Padre. Buenas noches. Bueno, su cámara está apagada, Padre. Queremos conocerlo, los de primera, por lo Estoy menos. con la Cámara de Comunidades. Está en la Cámara de Comunidades. El audio por el celular, porque no está mal el audio de la laptop. Ok, vamos a poner entonces esto. Muy bien, muchas gracias, Padre. Entonces ahí le dejamos en el tema. Muy bien, buenas noches con cada uno de los que estamos aquí presentes. Como dijo Raúl, vamos a intentar acercarnos un poquito en esta clave de lo que la Iglesia pide en este tiempo, en este cambio de época, que es el tema de la propuesta de la iniciación a la vida cristiana. Ya, no es un programa de catequesis más, sino que se trata de iniciar a los cristianos en este cambio de época, que es lo que la Iglesia necesita, ¿no? La Iglesia se tiene que ir adaptando a los tiempos para poder anunciar lo que es más preciado, que es la buena noticia. Presentamos pantalla. El tema de esta noche es la misión de la Iglesia. ¿En qué consiste la misión de la Iglesia? Consiste en hacer cristianos. ¿Cómo podemos entender esto de hacer cristianos? ¿Ya? Es una acción que la Iglesia realiza. ¿De qué forma? La vamos a ir descubriendo. La misión de la Iglesia, vemos primero que la Iglesia es una esposa muy amada de Jesús. ¿Por qué la Iglesia tiene este título de esposa de Jesús? Porque Jesús entregó su vida por ella, ¿no? Cuando dos personas se aman, deciden entregarse sus vidas, ¿no? Van después de un proceso de conocerse, de enamoramiento, hacen un camino, un noviazgo. Después del noviazgo, pues ya deciden formalizar a través de un sacramento que se llama el sacramento del matrimonio. Y hay unas palabras que hacen el sacramento, los votos matrimoniales. Yo me entrego a ti, fulana de tal, y te recibo como esposa y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, con salud y enfermedad, así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Entonces, como vemos, el matrimonio es una entrega de vidas, una entrega de personas. Yo me entrego por ella y ella se entrega por mí. Entonces, cuando hablamos del misterio de la Iglesia como esposa, es porque Jesús dio su vida por la Iglesia. Iglesia entendida como pueblo de Dios, de la cual todos formamos parte. ¿Y por qué la Iglesia es muy amada por Jesús? Porque Jesús no sabe hacer otra cosa más que amar. Y es en el amor donde Él manifiesta la esencia de su ser, ¿no? Decía San Agustín, si se llegara en algún momento de la historia a quemar todas las Biblias, que ahora es un poco difícil porque ya tenemos Biblias digitales en los celulares, pero en el tiempo de Agustín, él decía, si en algún momento se quemaran todas las Biblias por algún gobierno autoritarista, ateo, y solamente quedara la cita bíblica de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, donde dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La definición de Dios bíblicamente es que en su esencia Dios es
amor. No es que tiene amor como nosotros. Tenemos amor y amamos. Pero Dios en su ser, así como nosotros somos personas humanas, Dios en su ser es amor. Por eso Dios, todo lo que hace, todos los actos de Dios son actos de amor, actos amorosos. Por amor ha creado, por amor entregó a su Hijo único Jesucristo, y este Jesucristo que junto con el Padre se aman tanto, tanto que del amor del Padre y el Hijo es que engendran al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el fruto del amor entre el Padre y el Hijo. Es como se aman tanto el Padre y el Hijo, que de ese amor, así como el esposo y la esposa, cuando se aman tanto, se llegan a juntar sexualmente y fruto de ese amor viene un hijo. Lo mismo pasa en la Trinidad, pero aquí no hay cuestión sexual. Es cuestión de un engendrar en el ser de Dios. El Padre y el Hijo se aman tanto, que al amarse tanto, fruto de ese amor, se engendra el Espíritu Santo, que también es Dios. Por eso el Espíritu Santo es el amor de Dios hecho persona para nosotros. Es el regalo que Jesús y el Padre hacen a la humanidad, a la iglesia. Entonces, entendamos que la iglesia es la esposa muy amada de Jesús. ¿Y cómo cuida a Jesús a su iglesia, a su esposa? La cuida de todas las formas posibles para que nadie la dañe, para que nadie la lastime. Jesús mismo va sanando las heridas con el bálsamo del Espíritu Santo. Entonces la iglesia, como esposa de Cristo, refleja una alianza de fidelidad y amor. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Yo habitaré dentro de ti. ¿Ya? Entonces vemos cómo Jesús dio su vida. ¿Para qué? Para santificar a la iglesia. ¿Qué significa santificar? Llenarla de Dios. Y la iglesia tiene como misión santificar a sus hijos a través del sacramento del bautismo. Ese sacramento del bautismo es una consagración donde nosotros somos templo de Dios, donde vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Somos inhabitados por la Trinidad, somos templo de Dios. Entonces la función de la iglesia es santificar, no es condenar. Por eso la iglesia reconoce en sus hijos que tiene unos mejores hijos. Entre todos, la iglesia tiene sus mejores hijos. Así lo dice la liturgia. Los santos son los mejores hijos de la iglesia. La iglesia sabe detectar quiénes son aquellos de los cuales obedecen esta voz de Dios en el interior, en el corazón, en la conciencia, donde van desarrollando toda esta vivencia de voluntad de Dios, de vivir bajo la ley de Dios, como más adelante lo vamos a ver. ¿Qué hizo Jesús con la iglesia, con su esposa? La unió a sí mismo como su propio cuerpo. ¿Ya? Entonces, si la unió a sí mismo como su propio cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo, no es un edificio. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, donde todos entramos. Y así como el cuerpo tiene sus órganos, cada miembro de la iglesia es un órgano dentro de este gran cuerpo. Y cada órgano tiene una función. El hígado tiene una función, el corazón tiene una función, la mano tiene una función, los dedos tienen una función, los brazos tienen una función. Todos nuestros órganos tienen una función, y eso se llama los dones y los carismas que el Espíritu Santo enriquece a la iglesia. Por eso dice aquí, Jesucristo enriquece a la iglesia, que es su esposa, con el Espíritu Santo. ¿Cuáles son estas riquezas que da el Espíritu Santo a la iglesia? Se llaman carismas.
¿ya? Carisma no es como nosotros a veces escuchamos por ahí, ¿no? Este es un carismático porque es alegre, porque es así, ¿no? Este señor es un carismático, este presidente es un carismático, este líder es un carismático, sinónimo de gracioso, ¿no? No chistoso, sino de buena onda. Entonces no va por ahí la palabra carisma, sino va como unas gracias, como unas ayudas del Espíritu Santo a la iglesia para enriquecerla. ¿Ya? Los carismas son herramientas que construyen la comunidad, edifican el cuerpo de Cristo para llevarlo a su plenitud. Esta iglesia fue fundada sobre la base de Pedro, sobre la roca que es Pedro. Y Pedro es el primer papa. Desde Pedro hasta el Papa Francisco han transcurrido, si no me equivoco, 267 papas, y eso nos da la garantía. El Papa, fíjense, el Papa es la garantía de que estamos en la iglesia verdadera de Jesucristo. Por eso es que muchos atacan al Papa, muchos critican al Papa, muchos se van contra el Papa. ¿Por qué? Porque ellos saben que el Papa es un referente de unidad, ¿ya? Es el referente de unidad. Es la garantía de nuestra fe. Es la garantía de que estamos en la iglesia verdadera, de que Francisco es el sucesor de Pedro y es el continuador de la misión que Jesucristo le ha dado a Pedro. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas, ¿no? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas y confirma en la fe a tus hermanos. Por eso el Papa tiene la misión de confirmarnos en la fe, es decir, de exhortar, de enseñar, de animar, de corregir con sus enseñanzas, con sus catequesis, con sus escritos, con su oración y con su pastoreo. Esa es la función de Pedro. Entonces la iglesia está fundada sobre Kefas, sobre roca. Y no hay que tener miedo porque Jesucristo dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del Hades, del infierno, no prevalecerán, no le harán daño. Así que no debemos tener ningún miedo porque la iglesia, nosotros como iglesia, estamos cimentados con una base que es la roca que es Cristo y es Pedro al mismo tiempo. ¿Ya? No hay que tener miedo. Y esta iglesia que fue fundada por Jesús, la única iglesia, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice Jesús, es iglesia de Jesús, no del Papa. El Papa sirve a la iglesia. Esta iglesia fundada fue preparada para una misión tan importante, ¿ya? Aquí la palabra clave es la palabra continuar. ¿Por qué se dice continuar? Porque la iglesia no hace nada por sí misma. La iglesia es continuadora de una misión. ¿Qué misión? La misión del Padre. El Padre quiere que todos los hombres se salven. Quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que es el Hijo, ¿no? El Hijo Jesucristo es la verdad. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, la clave aquí, la palabra clave para entender la misión de la iglesia es que la iglesia, nosotros como iglesia, tú y yo, somos continuadores de una misión que viene de Dios, que Jesucristo la ejecutó y para ello formó discípulos para continuar esta misión del Padre, este anhelo del Padre, esta voluntad del Padre. ¿Cuál es esa voluntad? Que nos salvemos. Es la presencia viva de su esposo Jesucristo. La iglesia es la presencia viva de su esposo en el mundo y en el tiempo. Aquí, ahora, ayer y en todo lugar, mañana y en los pueblos que se fundarán,
la iglesia seguirá siendo presencia viva de Cristo. ¿Por qué le llamamos presencia viva de Cristo? Porque la iglesia no predica un crucificado. La iglesia no predica un cadáver. La iglesia no predica un fracasado. La iglesia no predica a un personaje de la historia. No, la iglesia presenta a Cristo, la palabra de Dios, la palabra viva, que le escuchamos en la liturgia. Presenta el cuerpo de Cristo vivo, el pan vivo bajado del cielo que lo podemos comer. Presenta a Cristo en los diferentes sacramentos. Presenta a Cristo en el servicio de sus ministros. Presenta a Cristo en la caridad de todos los miembros de Cristo en la iglesia. Cuando tú ejerces la caridad, eres un signo de Cristo que está amando al que más necesita. Al que más necesita, ahí podemos mirar las obras de misericordia, ¿no? Hay obras de misericordia espirituales y corporales. Cuando nosotros practicamos las obras de misericordia, estamos haciendo presente a Cristo que sigue amando, ¿no? Hay un canto infantil que dice, Jesús no tiene pies, necesita nuestros pies para caminar. Jesús no tiene boca, necesita nuestra boca para predicar. Jesús no tiene ojos, necesita nuestros ojos para mirar. Una mirada puede ayudar a una persona a levantarse en una situación difícil anímicamente que se encuentra, ¿no? Un apretón de manos, aunque ahora estamos en pandemia, un abrazo lleno del amor de Dios puede ayudar a una persona a salir de su depresión, de su angustia, de su desesperación, de su tristeza, lo puede sacar. Un abrazo es sanador. Una palabra, un te amo, un estoy aquí para ayudarte, ¿no? Cuenta conmigo. Una llamada telefónica, un mensaje. Eso es presencia de Jesucristo que sigue amando. Por eso la iglesia es la presencia viva del esposo. Él está vivo, ha resucitado, no se ha quedado en una cruz, está vivo. Y está aquí y ahora, en este lugar y en el lugar donde te encuentras tú y en todos los continentes. Esta iglesia es la que prolonga, ¿qué cosa? La vida y la misión de Jesús. Por eso es importante entender que la clave, la palabra clave de este tema de la misión de la iglesia es la palabra continuar. Nosotros no nos inventamos nada. No somos inventores de nada. Las ideologías sí son inventos en el tiempo. Una ideología se crea o se construye para dar respuesta a una situación. Las ideologías son fugaces, como la moda, ¿no? Antes se usaban unos zapatos así, ahora se usan otros zapatos. Antes se usaban unos pantalones con unas botas anchas como vaquero, ahora usan unos pitíos que no se sabe diferenciar de lejos si son hombres o si son mujeres, cuando se ponen esos pantalones. Y así, antes los hombres andaban con las cejas peludas, ahora andan con las cejas depiladas, que uno no sabe ahora cuando andan con el barbijo, ¿no? Con el tapabocas de la mascarilla, no se sabe qué es, ¿no? Más aún si van con gorra o con lo que sea, si llevan aretito o lo que sea, ¿no? Entonces, la ideología es momentánea, es coyuntural, responde a una situación del tiempo. Pero nosotros no somos ideología. El cristianismo no es una ideología. El cristianismo es la continuación de la vida y misión de Jesús. Para que la iglesia continúe la misión del Padre, hecha por el Hijo, esta vida y misión de Jesús, continuada por la iglesia, no se la inventa la iglesia. Tiene que recibir la autoridad. ¿De quién? De Jesús. Por eso Jesús les dice,
vayan y hagan discípulos míos, discípulos de Jesús, no nuestros, a todas las gentes. Donde haya gente, hay que anunciar a Jesús, ¿ya? Ese mandato de Jesús se lo ha dado a la iglesia católica, a otros no, a otros no. La prioridad de Jesús, ¿cuál fue? Formar discípulos, porque Jesús es consciente que la misión no es de él, la misión es del Padre. Jesús ha recibido un encargo del Padre: salva a mi humanidad, salva a mis hijos. ¿Tú quieres ofrecer tu vida? Sí, Padre, yo aquí estoy. Dice la carta a los Hebreos, no has querido sacrificios, ni ofrendas, ni holocaustos, pero me has preparado un cuerpo, dice Jesús en la carta a los Hebreos. Me has preparado un cuerpo y yo te dije, Padre, aquí estoy para hacer tu voluntad. Lo que Adán y Eva perdieron, el paraíso, la amistad con Dios, la perdieron por la desobediencia, Jesucristo asumió la misión del Padre, el deseo del Padre, para que nos salvemos a través de su obediencia, obediente hasta el final. Aquí estoy, Señor. No quieres sacrificios, no quieres que te maten una vaca, no quieres que te maten una oveja, no quieres que te maten animales, pero tú me has preparado un cuerpo. Yo me voy a ofrecer. Tú tranquilo, Padre, yo me voy a ofrecer. Eso es amor. Eso es amor. La misión del Padre es que tú te salves, que yo también me salve. Pero para eso se tenía que ofrecer un sacrificio. Y Jesucristo dijo, aquí estoy. Tú me has preparado un cuerpo a través del sí de María. Me has preparado un cuerpo y yo te dije, aquí estoy. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Es en la obediencia del Hijo Jesucristo como nosotros hemos venido siendo salvados. Entonces esa misión que es una cosa muy seria, que el Padre quiere tenernos junto a Él en el cielo, el Hijo la asume y el Hijo sabe que su misión se termina, pero la obra continúa, la misión continúa. Entonces, ¿qué hace el Hijo? Asume una prioridad. ¿Cuál es la prioridad? Formar discípulos. Por eso Él, lo primero que hace, se va al monte, pasa toda la noche en oración y dice Marcos, después que bajó del cerro, del monte, orando al Padre, llamó a los que Él quiso para dos cosas: para que vivieran con Él, para vivir juntos durante 3 años, y una vez que vivan con Él, aprender de Jesús, los envía a predicar, los envía a evangelizar, ¿ya? Entonces, la misión de la iglesia es la misión del Padre, que tiene un deseo de salvarnos, que el Hijo le ejecuta entregando su vida en la cruz, porque te ama a ti y me ama a mí, y ese amor de Dios que no tiene límites, hace que continúe a través de los discípulos y a través de nosotros, que somos la iglesia. Vamos al punto 2. ¿Qué significa hacer discípulos? En tiempos de Jesús, vamos a ubicarnos allá en el mundo hebreo, en esa situación, en ese contexto vital. En tiempos de Jesús, en el mundo hebreo, el maestro se reproduce en sus discípulos, ¿ah? Es como decimos, ¿no? Por ejemplo, si el maestro se llama Henry, sus discípulos serían los chiquitos Henry, así por decir, ¿no? El maestro se reproduce en los discípulos. Ah, este es hijo de tal, este es discípulo de tal. Ahí está la huella del maestro. Entonces, en tiempos de Jesús, en ese mundo hebreo, el maestro se reproduce en sus discípulos, viviendo con el, con el maestro, perdón, sirviéndoles
y aprendiendo de él cómo vivir la vida conforme a la voluntad de Dios reflejada en la ley. Ustedes han escuchado un canto, el Aleluya. Dice, busca primero, ¿no? Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Eso significa el discipulado en el mundo judío, en el mundo hebreo. Vivir con el maestro, servir al maestro, aprendiendo de él cómo vivir la vida conforme a la voluntad de Dios reflejada en la ley. ¿Qué entendemos por ley? La Torá, el Antiguo Testamento, la palabra de Dios. ¿Cuál era el fundamento de formación de los discípulos? Su fundamento eran las Sagradas Escrituras. El maestro enseñaba la ley. Y los discípulos tenían que comprender lo que el maestro enseñaba y tenían que adaptar su vida a la voluntad de Dios. Por tanto, era una formación vivencial. Estamos hablando de una formación vivencial, no teórica. Las palabras, las obras, las enseñanzas, los testimonios, los criterios, los valores, las actitudes y el estilo de vida que aprendían los discípulos era el mismo de su maestro. Es decir, el discípulo era una copia fiel del maestro. Jesús en 3 años formó, modeló, troqueló, es decir, acuñó, como quien acuñe las monedas, más de 70 discípulos. ¿Se acuerdan cuando Jesús envió a los 72 de 2 en 2 y a 12 apóstoles? Partieron de la experiencia de vida con Jesús. Vivieron con él, dice Marcos. Y Mateo 28:19 ya dice el mandato misionero. Vayan y hagan discípulos míos a todas las gentes. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es así como fueron formando como discípulos de Jesús al servicio del Evangelio. ¿Ya? ¿Qué significa ser cristianos? Los primeros seguidores de Jesucristo no eran llamados cristianos. Nosotros nos llamamos cristianos. Pero esa palabra no existía al inicio. Cuando los discípulos seguían a Jesús, no les llamaban cristianos, les decían discípulos de Jesús. Ha tenido que pasar muchos años que es en la comunidad de Antioquía de Siria donde la gente empezaba a chequearles, la gente les veía, como te miran a ti, como me miran a mí. La gente está chequeando y la gente miraba a esos hermanos de la comunidad de Antioquía de Siria, la gente veía y se asombraba. ¿De qué se asombraba? De cómo esta gente era un testimonio de vida. Cómo servían, cómo eran solidarios. Y es así, en ese reflejo de esa vida santa que llevaban, empezaron a llamarles cristianos. ¿Por qué les llamaban cristianos? Porque eran iguales en todo a su maestro. Ejemplo de vida, de servicio, de solidaridad, de santidad. Y es así como la tarea de ir y hacer discípulos es igual a ser cristianos. Esta es la tarea esencial de la iglesia. Para eso fue fundada, preparada, equipada y enviada por Jesús hasta los confines de la tierra. A esto le llamamos evangelización. La evangelización es una tarea esencial. ¿Qué significa tarea esencial? Una tarea medular, que sin eso la iglesia no es iglesia, no existe.
es impostergable. Lo esencial es impostergable. Es como beber agua, como respirar aire, como comer para alimentarnos. Esto es evangelización. Entonces, vamos a ver más concretamente qué entendemos por evangelización. Evangelización es difundir el evangelio vivo de Dios, que es una persona. Y ese evangelio se llama Jesucristo. El evangelio no es un librito. No. El evangelio es Jesucristo mismo. La buena noticia. Dios ha venido a salvarnos. El Emmanuel, el Dios con nosotros. Ese Jesucristo que está vivo y que transforma desde dentro toda la humanidad. Nos hace ser cristianos, nos hace pensar como cristianos, nos hace vivir como cristianos, nos hace perdonar y servir como Jesús. En todo lugar, dentro y fuera de la iglesia. Siguiente. La iglesia enviada en salida misionera para hacer cristiano. Por voluntad divina, dice Mateo 28:19, todos somos llamados a la salida misionera. ¿Qué es esto? Se trata de salir, de caminar, de sembrar la palabra más allá de lo habitual. En palabras del Papa Francisco, cuando dice el Papa, cuidado con la tentación de hacer siempre lo mismo. Es que siempre se ha hecho así. ¿Para qué lo vamos a hacer de otra forma? Siempre se ha hecho así. No. Se trata de buscar dentro de nosotros el Espíritu Santo. Ese Espíritu que hemos recibido en el bautismo y en la confirmación, que nos ha hecho testigos de Cristo. Testigos de Cristo. Cristo, buena noticia. Cristo, palabra. Y si tenemos el Espíritu Santo, dice el Papa Francisco en el Evangelii Gaudium, los que tenemos el Espíritu Santo somos siempre creativos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Señor y dador de vida. Así lo dice el credo niceno-constantinopolitano. Nuestra tarea es sembrar la palabra. Pon la palabra en el corazón de la gente. Ir más allá de lo habitual. Rompe esquemas. Lo que dice el Papa Francisco, ¿no? Cuando le dijo a los jóvenes en Río de Janeiro, hagan lío, vayan más allá, que se note que están evangelizando. Sin temor, sin demoras, sin miedo. Sin temor, uy, ¿qué van a decir? Sin demoras, ahorita. Sin miedo. No tenga roche. ¿Qué van a decir? ¿Cómo voy a ir? ¿Y si no sale bien? ¿Y si no me escuchan? Bueno, dice Jesús, el que te escucha a ti, me escucha a mí. ¿Ya? Así que no es tu palabra la que tú llevas. Es la buena nueva, que es Jesucristo. No es tu palabra ni tu opinión. Es la comunidad de discípulos misioneros que se adelanta. Primerean, dice el Papa Juan Francisco. Primerear, adelantarse. Hay que adelantarnos a muchas cosas. Hay que involucrarnos. Saber que somos iglesia y que tenemos que sentir con la iglesia, como decía Monseñor Óscar Romero, santo. Sentir con la iglesia. Los dolores de la iglesia son míos, son tuyos. Las alegrías de la iglesia son tuyas y son mías. Los éxitos de la iglesia son tuyos y son míos. Los fracasos de la iglesia son tuyos y son míos. Los pecados de la iglesia son tuyos y son míos. Nos duele a todos, nos afecta a todos porque somos un solo cuerpo. Hay que tomar la iniciativa sin miedo. Y para tomar esta iniciativa, para adelantarnos, para involucrarnos,
Tenemos que salir. Hay que salir. ¿Dónde? Al encuentro de esa gente que está alejada. A la gente que no pisa la iglesia. A la gente que vive sin rumbo, sin sentido en la vida. A los que están alejados. Física y existencialmente. Es lo que llama el Papa Francisco las periferias. Alejados y excluidos. Los que un día estuvieron y se fueron, porque tal vez les causamos una herida. No hay otra forma de ser cristianos, sino salir al encuentro de ellos y buscar a los alejados. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que su iglesia, su esposa, su cuerpo sea fecundo. El discípulo tiene una identidad, tiene una conciencia. La conciencia de que sabe dar la vida entera por Jesús, hasta el martirio. El discípulo tiene un sueño, que la palabra sea acogida en los corazones. Y una vez que esa palabra sea acogida en el corazón, libere de ataduras y renueve todo lo viejo y muerto y caduco que hay en la vida de los hombres. Esta es nuestra misión. Esta es nuestra misión. Seguimos. Hacer cristianos es tarea de todos. Dice el documento Adientes. Adientes son palabras latinas que significa para las gentes, para toda la humanidad. Dice en el número 35, la iglesia entera es misionera y la obra de evangelización es deber fundamental del pueblo de Dios. La iglesia es misionera. ¿Qué significa misionero? Que sale a evangelizar, a llevar a Jesús. Y eso es lo fundamental del pueblo de Dios. ¿Qué entendemos por pueblo de Dios? Pastores y fieles. Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la iglesia. La identidad más profunda de la iglesia es la evangelización. Dice Pablo VI en el Evangelii Nunciandi, número 14. Evangelii Nunciandi son palabras latinas también. El Papa cuando escribe en latín, que es la lengua oficial de la iglesia. Evangelii Nunciandi significa el anuncio del evangelio o el evangelio anunciado. Dice el Papa Pablo VI, la iglesia existe para evangelizar. Una iglesia que no evangeliza, una iglesia que no lleva a Jesucristo, ¿a qué se va a dedicar? A vender picarones. ¿A qué se va a dedicar? A hacer otras cosas, menos a llevar a Jesucristo. La iglesia existe para evangelizar. Su identidad más profunda, su dicha y su vocación, para eso fue llamada, para evangelizar. Por tanto, hacer cristianos es la razón de ser de la iglesia. Hacer cristianos. Continuamos. ¿Cómo se hace o cómo hace cristianos la iglesia? Ya hemos visto que evangelizar significa para la iglesia llevar la buena nueva, es decir, a Jesucristo, a todos los ambientes de la humanidad, a todos. Y con su influjo, con ese poder de Jesucristo a través de la palabra, predicada, anunciada, en todas sus formas, transformar desde dentro, desde dentro. Cuando decimos aquí transformar desde dentro, quiere decir que es como la semilla cuando se pone en el campo, en la tierra, no se ve
no se ve lo que está ocurriendo ahí dentro. Se ve cuando ya empieza a brotar. Lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando recibimos la palabra de Dios va haciendo su trabajo ahí, tiene poder, va haciendo su trabajo dentro. Y poco a poco, en ese proceso de conversión, en ese camino de conversión, es como se va notando. ¿Qué se va notando? Que si antes tenías cara de pocos amigos, ahora sonríes. Que si antes tu cara parecía que había chupado un limón, sin sal todavía, ahora es como si tuvieras un poco de miel en tu boca, ¿no? Si eras déspota, ahora eres amable. Si eras impulsivo, ahora eres paciente. Si eras indiferente, ahora eres sensible al dolor del otro. Esa transformación va por dentro, es un proceso. Eso no se ve a la semana. Gente va a un retiro, sale de un retiro, ya estoy convertido, soy santo. No, eso no. Eso es el inicio. Has recibido la semilla, déjala que dé fruto. Intégrate a la parroquia, intégrate a la iglesia, en un grupo, en una comunidad, en un movimiento, donde Dios te llame. Nadie obliga a nadie. Donde Dios te llame, ahí tú tienes que dejar que la palabra, el testimonio de otros, la palabra de Dios, la vivencia en tu comunidad, en tu grupo, en tu movimiento, te vaya ayudando. Te vaya ayudando. ¿Ya? Pero es desde dentro, es un proceso. También esa palabra va a empezar a renovar la misma humanidad. La va a renovar. Este pueblo que no creía ni en su abuelita, ahora que cree en Dios, que cree en Jesucristo, es un pueblo diferente. Cambia. La actitud de esa gente cambia. Y todos se contagian de eso. Evangelii Nuntiandi 18 nos habla de eso. ¿Qué es la buena nueva? La buena nueva es la buena noticia para quienes están lejos de Jesucristo y de la iglesia. Ojo, siempre en ese orden, por favor. Por eso el Papa Francisco habla que la iglesia no se predica a sí mismo. La iglesia no es autorreferente. La iglesia es servidora. La iglesia es misionera. La iglesia es continuadora. Los que están lejos de Jesucristo y de su comunidad, de su cuerpo, que es la iglesia, a ellos va, en primer lugar, el anuncio de la buena noticia. Aquellas personas que están lejos de una vida en la presencia de Dios, que viven tristes, deprimidos, angustiados, preocupados, peleándose todo el tiempo, metiéndose en líos, buscando problemas, que no hay presencia de Dios dentro, sino que hay amargura, hay violencia. Esas personas que están lejos de sentirse amados y perdonados por Dios. Yo no voy a la iglesia porque se viene abajo todos los santos, se caen abajo, Jesucristo se desclava de la cruz y me va a dar un cachetadón. No es así. Esa gente, esos hermanos nuestros que están lejos de sentirse amados y perdonados por Dios, los que dicen ya no tengo solución, a esos hay que anunciarles la buena noticia. Esa buena noticia que tiene que ser una experiencia, que experimenten cuánto los ama Dios, cuánto valen para Dios, que envió a su único hijo a morir en una cruz por ti y por mí,
y que no es un fracasado, que resucitó al tercer día, que esa resurrección gloriosa lo hizo victorioso y a nosotros también nos hace victoriosos. ¿Para qué? Para disfrutar de las delicias de ser hijos de Dios con derecho a la herencia. Apaguen su micrófono, por favor. Para disfrutar de las delicias de ser hijos de Dios con derecho a la herencia. ¿Cuál es la herencia? ¿1 hectárea de terreno de naranjales? No. La herencia es el reino de Dios. Un reino de Dios que dice Pablo que no es comida ni bebida, sino que es gozo, paz, alegría en el Espíritu Santo. La alegría que no te la da ni Armonía 10, ni Coralí, ni Papilón, ni esos grupos, nada. Ni la droga, ni nada de esas cosas, ni los placeres sexuales, nada de eso. Las delicias que nos da el Señor son cosas permanentes. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Lo que le dijo a la samaritana, si tú supieras quién te está pidiendo de beber, él te daría agua y brotarían dentro de ti ríos de agua viva, manantiales de agua viva, para que no andes mendigando con tu cántaro en esas aguas dormidas de ese pozo, para que no andes mendigando. La samaritana tenía como 8 maridos, ¿no? Andaba mendigando el cariño de uno y de otro. A veces somos así. Andamos con un cántaro como la samaritana, pidiendo que nos quieran, que nos amen, que nos tomen en cuenta, que hablen bien de nosotros, que no digan esto, lo otro. No, no, no. No, no hemos nacido para mendigar amor de nadie, de ningún payaso. Hemos nacido para descubrir que dentro de nosotros tenemos vida eterna. Tenemos a Jesucristo, vida eterna, gracia de Dios dentro. Y eso nos hace fuertes, victoriosos, valiosos. Y que el que ama ofrece la vida, dona su vida, da su vida. Y no anda buscando, ¿me puedes amar? No, yo te quiero amar a ti. Y amar es proteger, cuidar, querer tu bien. Eso es amar. Por eso dice la palabra que el que no ama no ha conocido a Dios. El que no ha tenido la experiencia de Dios, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El reino de Dios, que Jesucristo va a decir, Regnum Dei intra voces. El reino de Dios está dentro de nosotros, no está por allá, por acá, en un lugar bonito, acá en esta catarata. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios es Jesucristo gobernando mi vida. Lo que le decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, pero ahorita, venga a nosotros tu reino. ¿Para qué? Para que hagamos tu voluntad, para que se haga tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Es decir, que vivamos santamente. Esta buena noticia, ¿qué hace? ¿Qué produce? Dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, esta buena noticia, Jesucristo, llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. La vida cambia, porque te estás encontrando con una persona viva que ha vencido la muerte, que ha destruido la muerte, ha destruido a Satanás, ha destruido el pecado. 3 enemigos ha vencido Jesús: la muerte, Satanás y el pecado. Y si Jesucristo ha vencido la muerte, Satanás y el pecado, ¿cómo no va a poder con tu vicio? ¿Cómo no va a poder Jesucristo con ese carácter perdónenme, a veces de perro que tenemos, ¿no? A todos ladramos, no respondemos bonito, ¿no? Dios puede transformar eso. Jesús puede transformar eso. Si Él ha vencido a Satanás, ha vencido la muerte, ha vencido el pecado, ¿cómo no va a poder con tu problema, con tu enfermedad, con tu angustia, con tu depresión, con tu pecado? Él destruye todo, pero déjale ser victorioso en tu vida. Acéptale. Acepta la buena noticia. Dice el Salmo, si hoy escucha la voz del Señor, no te hagas el distraído. No endurezcas el corazón como en Meribá, el día de Masá,
Cuando sus padres me pusieron a prueba, dice el Salmo, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Encima eran sinvergüenzas. Entonces, no nos hagamos los sordos. No pongamos el corazón duro cuando alguien nos predique de Jesucristo, cuando alguien nos hable de Jesucristo. Esta es la buena noticia que llena el corazón del hombre. Ya no vas a andar mendigando por aquí ni por allá migajas de amor de nadie. Y llena la vida entera. Quienes se dejan salvar por Jesús son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Dice el Papa, con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Qué bonito es eso. Y por ahí es donde empieza la tarea de ser cristianos. Anuncia a Jesucristo. Anuncia a Jesucristo. Si tú tienes esa experiencia, compártela con otros. Seguimos. Hacer cristianos es la tarea esencial de la iglesia. Es la misión de la iglesia y de cada uno de sus miembros. Cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de ellos, no, hablamos de nosotros. La iglesia no son ellos, no es el Papa, los obispos, los curas, las monjas, no. La iglesia es sinónimo de nosotros, tú, yo, todos. Desde el Papa hasta el último chiquitito que se ha bautizado hace 5 minutos. Esa es la iglesia. Y esa misión de la iglesia, que es esencial, vital, es hacer a Cristo conocido. Tienes que hacer conocer a Cristo al otro. Pero tú tienes que conocerlo. Nadie da lo que no conoce. Hay que despertar en todos el deseo de ser cristiano. Yo deseo ser cristiano. Yo tengo un primo que ya tiene 25 años y no es bautizado, pero vive como cristiano. Oramos juntos. Se va a bautizar, sí. Tiene el deseo de ser cristiano. Vive como cristiano. Hay cristianos de deseo. Yo deseo ser cristiano. Y hay que iniciar la paciente y hermosa tarea de ser cristiano. ¿Por qué paciente? Porque un día vas, evangelizas, predicas, y vas y encuentras solamente 2 viejecitas por ahí. Otro día vas, encuentras 30 niños que te hacen bulla ahí, que no saben ni qué hacer con ellos. Paciencia. Iniciar la paciente y hermosa tarea de hacer cristianos. Paciencia porque unos te dicen sí y después es no. Otros te dicen no y después es sí, ¿no? Que a veces dan ganas de no sé qué, pero hay que ser pacientes. Esto es hermoso. Hacer cristiano es hermoso porque tú ves cómo la vida cambia de esta gente. Tú que lo conoces, dices, oye, este era así, ahora es así, ¿no? Cambió. A la luz del imperativo misionero se debe medir, esto es muy serio, a la luz del imperativo misionero se debe medir la validez de las parroquias, los movimientos, los grupos, las asociaciones y comunidades de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellas no tienen otra razón de ser más que hacer cristianos. Esa es la prioridad. Eso es lo esencial. Fíjate qué hace tu parroquia. Fíjate qué hace tu grupo. Fíjate qué está haciendo tu asociación. Fíjate qué está haciendo tu movimiento. Fíjate qué está haciendo tu comunidad. ¿Está evangelizando? ¿Se está preocupando por hacer cristianos? ¿O va por otro lado? Si no te involucras en la tarea de hacer cristianos, dice Redentoris Missio, Papa San Juan Pablo II, en el párrafo 49, dice, si no te involucras en la tarea de hacer cristianos, aún no eres el cristiano que debes ser. Entonces, ¿qué somos?
No lo sé. Vamos a seguir. Se trata de la tarea más apasionante que existe. Es una tarea apasionante. Ser instrumento de Dios. Hay que entender bien esto de instrumento. No es que nos usa como cualquier cosa, sino que cuenta con nosotros, con estas capacidades. No anula nuestras capacidades. Nosotros no somos un desarmador, pues no. Somos personas, somos sus hijos, hijos de Dios, y que cuenta con nosotros, con nuestras capacidades, con lo que tenemos. Pero somos instrumentos en las manos de aquel que lo puede todo. Instrumentos de Dios. Para que muchos que hoy están alejados de Él, de Dios, que puede ser tu familia, que pueden ser el círculo de tus amigos, etcétera, 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 tus compañeros de trabajo, para que ellos escuchen la buena noticia, esa buena noticia que nos salva. En juego está nuestra salvación. Para que la gente se vuelva a Jesucristo, que no le siga dando la espalda, que le dé la cara. Los cobardes dan la espalda. Hay que dar la cara, que te conozca, sin miedo, sin ninguna vergüenza, sin ningún temor. Vuelve a Jesús, Él te espera. Y así emprender el itinerario fascinante para llegar a ser cristianos como el Padre Dios lo desea, no como yo quiero. Yo quisiera ser cristiano, pero déjame convivir. Sí, yo soy cristiano, pero déjame convivir, estás en pecado. Eso no quiere el Padre, eso no quiere Dios. Sí, yo quiero ser cristiano, pero deja que todavía me siga emborrachando. Yo quiero ser cristiano, pero déjame que todavía tengo estos negocios que no son tan claros, negocios turbios, ¿no? Y hay cosas que ustedes ya conocen más que yo. El drama en la vida es que la gente, mucha gente, y probablemente tú, no saben que tienen un Padre Dios rico en amor y misericordia. ¿Qué significa rico en amor y misericordia? Que tiene de sobra. Y que te está esperando con los brazos abiertos para restaurar tu vida, para restaurar las vidas de muchas personas y llenarles de las más ricas bendiciones. Pero ¿cómo se van a enterar? ¿Cómo tu familia, cómo tus amigos, tu círculo de gente que trabaja contigo, tu barrio, tu pueblo, donde vivas, cómo se van a enterar si tú no les predicas, si tú no les anuncias? ¿Cómo van a saber si no hay quien se los diga? Hoy el Señor te está llamando a ti. Tú que estás en esta clase y a todos los que van a poder ver y oír este tema. Hoy el Señor te está llamando a ti. No voltees atrás ni mires para la derecha ni la izquierda. Es para ti esta llamada. Es a ti que te está llamando. ¿Y qué espera el Señor de ti? Que le respondas como aquel profeta. Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Yo no sé nada. Yo no sé nada. Como dice el profeta, soy un hombre de labios impuros. De repente de mi boca salen lisuras, maldiciones, tonterías, chismes, inventos, calumnias. El Señor enviará el Espíritu Santo y te transformará esa lengua de serpiente en una lengua que alabe a Dios, que bendiga y que no maldiga. Tú le tienes que decir, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Haberte encontrado con Jesús es hermoso. Yo no lo cambio por nada. Haberte encontrado con Jesús es lo más hermoso que hay. Pero hay algo mucho mejor. Ser instrumento de Jesús para que a través tuyo y mío, otros también se encuentren con Jesús
y sean verdaderos cristianos. De eso se trata, de no ser egoístas, de no guardárselos, como dice el Evangelio de hoy. ¿Quién enciende una lámpara y le pone una tapa encima o lo pone debajo de la cama? ¿No lo pone en lo alto para que todo el mundo vea? Necesitamos compartir lo que tú y yo somos. La dicha de estar con Jesús. Apaguen sus micros, por favor. Apaguen sus micros, por favor. Desde siempre que es escuché los tímpanos. Apaguen sus micrófonos. Ahí está Yoshi, tía, ve. Esa es hora de este no está tapado. Siguiente punto. No no permitas que el diablo te robe la dicha de hacer cristianos. ¿Cómo empieza a trabajar el demonio? En el corazón de la gente, en tu corazón. Cuando empiezas a poner pretextos. No tengo tiempo. Padre, yo trabajo. Padre, yo estudio. Con las justas tengo tiempo para comer y también gordos. No hay pretextos. No hay pretextos aquí. No caben los pretextos. ¿Por qué? Porque esta es la tarea más importante de tu vida. Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Organízate. No se trata que dejes todo. Organiza tu tiempo. La tarea más importante de tu vida es evangelizar, hacer cristianos. No pongas pretextos. Los pretextos vienen del enemigo, del demonio. Cuando tú pones a Dios en su justo lugar, como dice el primer mandamiento, amarle a Él sobre todas las cosas, con todo el corazón, con todo el alma, con todo tu ser, con todo. Lo demás se acomoda. San Pablo un día tuvo su encuentro con Jesús camino a Damasco. Y eso cambió su vida. Desde ese momento, Pablo comprendió que no había otra cosa más importante que ponerse al servicio de Jesús para ser cristianos. Y a eso fue que Pablo consagró su vida. Eso le metió en problemas. Busquen en su Biblia 2 Corintios 11, del 24 al 28. Le metió en problemas. Pero eso no fue excusa para dejar de evangelizar. Pablo sabía que si no evangelizaba, era mucho peor lo que le esperaba. 1 Corintios 9:16. Ay de mí si no evangelizo. Evangelizar es una obligación. Es un mandato. Vayan. Está en imperativo. No es un favorcito. Jesús nos dice, por favorcito, ¿puedes ir a evangelizar? No, vayan y hagan discípulos. Es una obligación. Está en imperativo. Es un mandato de Dios. Si tú no estás evangelizando, aún no eres el cristiano que Cristo quiere de ti. Podrás ir a misa, podrás dar catequesis, pero si no evangelizas, de verdad, aún no eres el cristiano que Cristo quiere de ti. Muy bien, ahí termina el tema y viene el cuestionario con las 8 preguntas. Explica qué entiendes por la misión esencial de la iglesia. 2. ¿Qué relación existe entre hacer discípulos y hacer cristianos? 3. Describe cómo en tiempos de Jesús los maestros de la ley formaban discípulos y cómo Jesús hizo cristianos de sus primeros discípulos. 4. ¿Cómo entiendes la frase iglesia en salida misionera? ¿A quién compete? 5. La tarea de hacer cristianos. 6. ¿Cómo hace cristianos la iglesia? 7. ¿Es sencillo y fácil hacer cristianos?
¿Qué implica ser cristianos? Y la 8, ¿cómo te sientes ante el llamado que te hace el Señor para ser cristianos? Muy bien, ese es el tema de hoy. No sé si hay preguntas, intervenciones, dudas. Quisiera, por favor, que puedan decirlo. Padre, buenas noches. Buenas noches. Una consulta, el cuestionario lo respondemos y lo enviamos como siempre a la plataforma, ¿cierto? Sí, sí, todo por la plataforma, nada a mi WhatsApp, ni al correo, ni a nada. Ok, padre, muchas gracias. Padre, buenas noches. Disculpe, ¿hasta cuándo es el tiempo para poder subir la tarea o el cuestionario? La verdad no sé, pero bueno, ustedes me preguntan de la tarea y no preguntan del tema. O sea, más les importa la tarea, la nota que el tema. Hay que preguntar primero del tema, después ya las preguntas son secundarias. Eso no lo tengo yo claro todavía, habrá que preguntarle al padre Raúl. Padre, buenas noches. Padre, buenas noches. Padre, muy, muy bonita su clase. El tema está interesante. Padre, yo quiero aclarar, bueno, esa partecita me quedó duda cuando dice la iglesia no forma cristianos. Esa partecita quiero un poquito que pueda repetir o para reforzarlo, Padre, por favor. A ver. La iglesia hace cristianos, pero hay un proceso de hacer cristianos. Primero es el discipulado. Ese discipulado, que a ejemplo de Jesús, vive de la experiencia con el maestro. ¿Ya? Ha habido una transformación, ¿ya? Porque lo esencial de la iglesia, aquí dice, es hacer cristianos, pero ha habido un proceso. El proceso primero es de Jesucristo, que hizo discípulos, pero en el transcurso del tiempo, cuando pasó el tiempo, es cuando la gente empezó a mirar a los discípulos de Jesús, a las comunidades, empezó a mirar la forma como vivían. Aquí dice, los primeros seguidores de Jesucristo no eran llamados cristianos, sino discípulos de Jesús. Después de muchos años, la comunidad de Antioquía, la gente al verlo, la forma como vivían, empezaron a llamarles cristianos. Así la tarea de ir y hacer discípulos es igual a hacer cristianos. Ya, de repente ha habido una confusión ahí suya. Sí, sí, Padre, me confundí. Muchas gracias. Muchas gracias. Padre, buenas noches. Buenas noches. Padre, una pregunta, disculpe. Y el término cristiano, ¿no? ¿De dónde proviene o qué significa sino cristianos? Cristiano, el vocablo cristiano ya lo asumió la lengua española a partir de aquí. O sea, desde esta experiencia, cuando la gente empieza a mirar a los miembros de la comunidad de Antioquía de Siria o Pisidia, los ve cómo vivían, cómo servían, cómo eran solidarios. Y es como dicen, estos se parecen a su maestro. ¿Por qué sacan esa conclusión? Porque la comunidad cristiana no hacía otra cosa que hablar de Jesucristo. Entonces, como la prioridad era evangelizar
hablar de Jesucristo, la gente iba conociendo a Jesús y iba comparando la vida. Ah, ellos predican a este Jesús que era así, 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 y ellos también hacen lo mismo. Entonces, como son seguidores de Jesucristo, hay que llamarles cristianos. Así como si formamos parte de un partido de fútbol o un partido político, ¿no? ¿Cómo te llaman ahí con un partido político? Si eres de tal equipo, eres así. Si eres de tal líder, eres esto, ¿no? Es así como se ha ido asociando. ¿Te quedó Gracias, claro? padre. Sí, padre, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Padre, buenas noches. Buenas noches. Es que yo no les puedo ni ver aquí. Buenas noches. Padre, entonces en la actualidad estará correcto llamar cristianos. Ahora sí. Ahora sí, pero hay un proceso, o sea, el documento de Aparecida habla de discípulos misioneros. El cristiano como discípulo misionero, porque hay que aprender. O sea, para que tú puedas imitar a Jesucristo, lo tienes que conocer, ¿o no? ¿Y dónde lo conoces? En este proceso de iniciación a la vida cristiana. Es ahí donde vas a ser discípulo, cristiano. Y es ahí donde va a ir el discipulado y la misión, dice Aparecida, son dos caras de la misma moneda. ¿Ya? Es una experiencia la que vamos transmitiendo. A medida que vamos recibiendo la experiencia, lo vamos transmitiendo. Por eso Aparecida habla de discípulos misioneros de Jesús. O sea, padre, primero tiene que ser la experiencia. Muy bien. Creo que hasta ahí estarán un poquito cansados, es comprendido. Quiero agradecerles por su participación y algunos detalles de cómo presentar trabajos y cosas. Eso ya preguntaremos al padre Raúl para ver cuáles son las fechas establecidas, porque eso yo no lo tengo. Padre, buenas noches. Sí, buenas noches. Una consulta, padre. Bueno, en la actualidad nosotros somos llamados católicos cristianos o cristianos católicos porque tenemos una iniciación a la vida cristiana como es el bautismo, la primera comunión y la confirmación, o la Eucaristía y la confirmación. Ahora, nuestros hermanos separados, padre, ¿está bien llamarlos cristianos evangélicos? Mira, la iglesia habla de otros cristianos porque ellos de alguna forma siguen a Jesús, de una forma incompleta, ¿no? Pero siguen a Jesús, anuncian a Jesús. Entonces son cristianos, sí, pero ellos no aceptan el nombre católico porque no aparece en la Biblia como tal. Pero la palabra católico es para todos. En latín es omnibus, si no me equivoco, para todos.
Cuando dice Jesús, vayan a todas las gentes, vayan a la catolique, a todo el orbe, al mundo entero, para todos. Eso significa católico, universal, para todos, que no tiene límites. Ellos no se consideran católicos por un prejuicio, ¿no? Como no solamente lo que esté en la Biblia lo creen, y lo que no está en la Biblia no lo creen, aunque hay cosas que también se han inventado, ¿no? No hay que hacernos mucho problema en eso. Son cristianos, sí son cristianos, aunque no tengan los mismos sacramentos que nosotros. Y hay que tener en cuenta que si ellos usan la fórmula trinitaria del bautismo, es válido para nosotros. O sea que sí podemos llamarle cristianos. Ok, padre, muchísimas gracias. Padre, buenas noches. Disculpe, Buenas noches. Yo quisiera, por ejemplo, que nos mencione cómo evangelizar en el trabajo. Un ejemplo. Mira, no hay mejor evangelización que el testimonio. Porque podemos hablar bonito, pero si nuestras actitudes son contrarias a lo que decimos, traemos abajo lo que hablamos. Un cristiano es una persona que tiene que ser la mejor de todas. El cristiano se construye sobre el ser humano. ¿Y qué nos hace a nosotros ser humanos? Los valores, las virtudes, ¿cierto? Eso nos hace a nosotros ser persona. Un ateo tiene que ser virtuoso, tiene que tener valores. Por tanto, si el hecho de ser persona implica ser virtuoso, tener valores, ser una persona respetuosa, responsable, puntual, justa, el cristiano tendría que ser mucho mejor. No hay mejor evangelización que el ejemplo, que el testimonio. ¿Y eso qué va a generar en tus compañeros de trabajo? Va a generar un asombro. Oye, mira, ella nunca se amarga cuando hay estas cosas. Nunca se pone así. Nunca esto. Qué bien, qué chévere. Yo quisiera ser como ella, dicen algunos. Por ahí ya causamos asombro. El cristiano es el que causa asombro, es decir, el que va contracorriente. El que no hace lo que todo el mundo hace, sino que va contracorriente, que va más allá de todo. Por ahí va el asunto. O sea, que no necesariamente es hablar, sino que nos vean convencidos. Dice el apóstol Pedro que hay que dar razones convincentes de la fe. Es decir, que nos vean convencidos. ¿En quién creemos? Jesucristo. Eso es lo que te puedo decir. Muchas gracias, Padre. Gracias. Gracias a ti. Muy bien. A ver, Raúl, ¿estás por ahí? ¿Cómo? Padrecito, Dime. padre, ¿cómo puedo tener mayor control o dominio de mis emociones? Por ejemplo, bueno, yo soy catequista y cuando me toca hacer labor social o tengo que ir pues a hacer visita domiciliaria a las personas que son así vulnerables y me cuentan cómo los trata su familia y pues empiezan a llorar como que
también siento esas emociones como mías, como propias, y a veces también termino, digamos, llorando con ellos. Haces bien, y eso no significa ser débil. La persona sensible no es la persona débil. Al mundo le falta sensibilidad, porque si no somos sensibles, somos indiferentes. Lo que sí yo te diría es que escuches sin emitir juicios, porque a veces no es que a veces, sino escuchar una versión de algo donde están implicadas varias personas, escuchar una sola versión no es justo. Nuestra función a veces se tiene que limitar a escuchar para que la gente se sienta acompañada, se sienta escuchada. No emitir juicios porque eso puede agudizar el prejuicio de esta persona o el dolor de esta persona. Lo que sí te sugiero es que ores con esa persona y le digan, mira, todos estos sufrimientos, estos dolores, estas molestias, ¿qué te parece si oramos un ratito y le decimos al Señor que Él cambie el corazón de estas personas? ¿Qué te parece? Vamos a orar. Porque tú no puedes guardar rencor en esto, entonces vamos a orar. Ajá, sí, precisamente eso he estado haciendo, pero a veces digo, lo estaré haciendo bien y siempre rezo para que Dios me ayude también, porque soy un ser humano y a veces en ese afán de querer